generalmente, principalmente de la automatización y las empresas crecientes están surgiendo, más los desafíos que esto implica, con el ponente Nicolás Figueroa, el cual es gerente general de NFM Robotics, que es una empresa enfocada principalmente en soluciones robóticas para la empresa en general e industria. Además es presidente de IEEE RAS Perú. También es candidato a doctor en robótica humanoide bípeda por la Universidad de Montpellier, en Francia, y es reconocido como vecino ilustre del distrito de Bellavista 2023. Le doy pase ponente. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla. Y sí, quiero comentarles sobre cuáles son los desafíos con la robótica industrial acá en el Perú. Porque aquí en el Perú nosotros tenemos muchas ganas de trabajar, de desarrollar proyectos, pero me imagino con muchos de ustedes se debe haber preguntado por qué no hay tantas implementaciones o un desarrollo como otros países de otros continentes. Entonces, la idea de esta conferencia es que podamos explorar cómo es el panorama global respecto a la robótica industrial, dónde nos situamos nosotros en todo este panorama y podamos explorar algunas de las principales razones por el cual encontramos estos desafíos en lo que es la robótica industrial, especialmente aquí en el Perú. Bien, ahí están, me están viendo a mí con una implementación robótica que ya hice hace un tiempo. Y aquí quiero mostrarles primero sobre el tema de la robótica mundial con los datos que se tienen a disposición. En la robótica mundial del 2022 y 2023, los datos que se tienen es que 553.052 instalaciones hubieron de robots industriales en fábricas del todo el mundo, donde el 73% de todos los robots que se implementaron se instalaron en Asia. Europa es del 15% y el 10% es en América. Eso quiere decir que la mayor cantidad de instalaciones lo podemos encontrar en Asia. Y específicamente ahora vamos a explorar qué es en China. Prácticamente China abarca casi la mayor parte de la producción y el consumo global de robots industriales. Entonces uno se imaginaría tal vez Estados Unidos, pero fíjate que Estados Unidos está dentro del continente americano. Cuando decimos América no nos referimos solamente a Norteamérica, nos referimos a todo el continente americano y dentro de ese continente ahí está Estados Unidos. Por ende, Estados Unidos no es un gran consumidor comparado con China. Es por ello que con los datos estadísticos te das un poco la idea de que estamos hablando un 73% versus un 10% en continentes. En 2023, los robots industriales crecieron un 7% aproximadamente, alcanzando pues 590.000 unidades en todo el mundo. Pero en el 2022, las instalaciones anuales de 290.258 unidades sustituyeron el récord de lo que fue en el 2021. Prácticamente hubo un crecimiento del 5%. Recuerden que durante la época de la pandemia hubo una baja en lo que fue el tema del consumo, el tema de la implementación de robots industriales, pero luego eso se volvió a recuperar. Ahora, muchos de ustedes también tal vez sabrán de que si bien hubo una baja, pero no fue tan afectada como en otros sectores. Específicamente el sector industria siguió continuando, siguió con sus procesos, no se detuvo. Que hubo un impacto, sí, pero no fue tanto a comparación de otros sectores. Entonces, ahora que estamos año 2024, todavía no hay datos, pero el crecimiento está otra vez aumentando de manera exponencial a nivel global. Estos datos que ustedes están observando son de la Federación Internacional de Robótica. Aquí, por ejemplo, lo que ustedes están viendo es el top de las ventas de las instalaciones de robots industriales, lo que fue del año 2022. Como les había mencionado antes, y ya habíamos visto un 70% del mercado asiático versus un 10% del mercado americano, aquí podemos ya desglosarlo por países y nos damos cuenta que China ha tenido una instalación, en este caso para el 2022, de 290.300 unidades. Imagínense. Fíjate que en ese gráfico le lleva una gran, enorme ventaja con respecto a Japón, con respecto a Estados Unidos. Fíjate que Japón tiene, o de lo que fue en el 2022, 50.400 unidades de robots instalados para el 2022. Estados Unidos tuvo 39.600 unidades. Entonces,
Con eso nos damos una idea de que el mercado chino, o mejor dicho, en China, hay una gran producción en masa. Entonces tiene un gran nivel productivo para poder exportar en el exterior, porque al decir robótica industrial significa de que tenemos sistemas, ya tenemos procesos automatizados, pero para incrementar la producción a un buen nivel, para poder lograr una exportación. Eso es lo que nos falta en nuestro país. Nosotros somos mayormente consumidores de tecnología. Nosotros no exportamos tecnología. Somos exportadores de materia prima, pero consumidores de tecnología. En cambio, países como China, ellos sí exportan tecnología y eso se ve reflejado en la instalación de robots industriales. De ahí, el que le sigue a Estados Unidos, estamos viendo que está Corea del Sur, luego le sigue Alemania, le sigue Italia, le sigue Taiwán, le sigue Francia, México, y fíjense que de todo el continente americano, México sobresale con 6.000 unidades de lo que fue en el año 2022, y le gana a Singapur, a India, hasta España con 3.800 unidades. Tenemos ahí a Turquía, a Tailandia y a Canadá. Entonces, cuando nosotros hablamos de instalación de robots industriales, fíjense que también estamos hablando de un nivel socioeconómico, de una calidad de vida, estamos hablando de un país que tiene mayor desarrollo. Entonces, cuando te pregunten a ti, ¿por qué es importante el tema de la robótica? Porque instalar robots industriales, en este caso, mejora el nivel productivo en el sector industrial. Por ende, comienzas a producir mayor cantidad y tienes capacidad para poder exportar al extranjero. Y además puedes tener filiales o crear todo un mercado global. Por ende, el país crece también, crece a nivel productivo, crecen las exportaciones y crecemos a nivel tecnológico. Eso da trabajo a más personas y así todos terminan ganando. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Cuando siempre te preguntan a ti, ¿y por qué es importante un robot en una empresa o por qué debería de instalarse? Entonces ya tienes una mejor idea. En esta gráfica de lo que ustedes están observando es cómo es las instalaciones anuales de robots industriales, pero por tipo de industria. Por ejemplo, tenemos acá al sector eléctrico electrónico, al sector automovilístico, al sector metalmecánico, que es metales y maquinarias, al sector plástico y productos químicos, al sector de la comida y otros tipos de sectores también. Entonces, ahí observamos que de todas estas diferentes áreas en la cual podemos encontrar diferentes empresas, en el campo de lo que es la eléctrica y la electrónica, hay un buen uso de los robots industriales, implementaciones de robots industriales. Entonces, estas implementaciones lo vemos ¿por qué? Porque en estos países lo más seguro es que producen tarjetas electrónicas. Entonces, por ejemplo, en China o en Corea del Sur, en Japón, entonces vas a encontrar, o en Estados Unidos también, tarjetas electrónicas que ellos tienen sus propios productos, marcas, por ejemplo, marcas de celulares, de tablets, de televisores, todo componente electrónico, pues para poder producirlo en masa, también utilizas, por ejemplo, brazos robóticos de alta precisión, de rapidez, que te permiten utilizar, o mejor dicho, tomar componentes SMD y colocarlos en la placa. Tú fíjate, si tú quisieras abrir la placa de tu celular y ver cómo son los componentes electrónicos, todo lo que compone, eso son una gran variedad. Entonces, hacerlo esto manual pues sería casi imposible. Entonces, si tú quieres producir más, ahí utilizas un robot que con precisión agarra cada una de esas piezas y comienza a colocarlos en la ubicación correcta. Y así comienzas a crear tecnología, como los smartphones que tú tienes. El otro campo, la otra área que también es importante es la automovilística. El área de automóviles, de la fabricación de automóviles, es un campo, es una área que ha impulsado bastante el tema tecnológico en los países que tienen fábricas y especialmente plantas de ensamblaje. En Latinoamérica, principalmente hay plantas de ensamblaje. No hay plantas de fabricación, pero sí tú vas a ver, por ejemplo, en Francia, en España, que tienen Citroën, o en Alemania también, empresas que fabrican autos, ellos van a necesitar, pues, robots industriales. ¿Por qué? Porque a mayor complejidad del producto que tú quieres producir y a mayor masa, pues, indirectamente vas a necesitar, pues, hacerlo mucho más rápido. Y hacerlo más rápido significa que tienes que pasar del aspecto manual al aspecto automatizado. La automatización en el Perú lleva bastantes años, pero si hablamos de automatización con robots industriales,
Nosotros aquí tenemos pues una muy poca, muy poco área, trabajo que se da en este sector específico para poder implementar. Y no es por el tema de que puedan surgir empresas, el problema no es por ahí. El problema, ya lo van a ver más adelante, pero es que las empresas entiendan la necesidad de por qué utilizarlo y encontrar una buena estrategia para poder conectar empresas peruanas versus la necesidad que tienen con las implementaciones con robótica industrial. No es fácil, no es simplemente quiero poner mi empresa y todo el mundo me va a contratar. Si fuera así de sencillo, el Perú ya tendría eh, pues un montón de robots industriales implementados y estaríamos igual que México, Argentina y Chile. Entonces, entender esta problemática es entender bien el mercado, qué es lo que nos pasa aquí en el Perú y de alguna manera cómo podemos solucionar esto. Bien, entonces, de lo que están viendo ahí, pues ya saben, el sector eléctrico y electrónico, el sector automovilístico son los sectores fuertes. Por eso es de que ahí ya te da una pista de que el Perú no tiene plantas de ensamblaje de automóviles, así. Tendrá de motos, sí, creo que en el norte tienen una planta de ensamblaje de motos, pero automovilístico o fábricas no tenemos. Por eso que justamente también está relacionado, porque mientras más fábricas tú tuvieses, por ejemplo, en tu país, utilizas más robots industriales, vas a necesitar más trabajadores, más personas, más personal calificado en esta área, pues. Entonces, es una cosa que lleva a la otra. De ahí, como ya hemos visto, el tema de metalmecánica. En el Perú, por ejemplo, sí tenemos sectores metalmecánicos, que es lo que más abunda y por ahí pues hay un campo en el cual se trabaja. El otro, que es el sector plástico y de productos químicos también, no es tan fuerte, pero igual son sectores donde también se puede aplicar. El sector de la comida, por ejemplo, esta fábrica conocida de cervezas, la que produce cervezas gaseosas, usualmente embotelladoras, utilizan brazos robóticos para el tema de los pallets, para los paletizados. Y otras que vemos ahí que no se especifica, pues a veces hay áreas que te piden una solución a medida o tal vez sector agrario o sector, por ejemplo, pesquero o sector de cualquier otro tipo de sector, pero como son tan pequeños, lo que hacen es sumar todo eso y te dan como un bloque llamado otros, que es donde tú vas a poder encontrar. Igual, estos datos son extraídos de la Federación Internacional de Robótica. Ahora, si nosotros vemos cómo son las tendencias del 2024, ya no solamente nos centramos en el tema de los brazos robóticos, la robótica industrial, sino quiero que también vean un poco sobre qué es lo que se está viendo para el 2024 en adelante, 2025, cuáles son las mayores tendencias. Uno, está el tema de la inteligencia artificial y el machine learning. Entonces, como ustedes sabrán, ha habido un gran desarrollo en tema de la inteligencia artificial hasta un punto donde ya no solamente era un chatbot, sino ya ahora tiene capacidades que te pueden ayudar a ti a nivel de programación, a nivel de conocimiento, a nivel de aprender una nueva área. También lo han aplicado a nivel de diseño, a diseños 3D, a diseños de imágenes, edición. eh, También lo utilizan los diseñadores de en temas de fotografía, también los animadores. Están las otras áreas que está para el sector educativo. Entonces se ha expandido a tantas áreas. ¿Por qué? Porque ya está a un nivel que ya uno lo siente útil, que te ayuda para poder trabajar. Entonces, ahí está ubicado en el primer lugar. En el segundo lugar está el tema de los cobots y nuevas aplicaciones. Los cobots son brazos robóticos que pueden trabajar en la misma área donde se encuentra el ser humano, a comparación de un robot industrial. O sea, específicamente un robot industrial tiene que tener una serie de cuidados, un especialista tiene que programarlo, tiene que tener un vallado perimetral para tener cuidado en esta área que solamente el personal experto puede ingresar. Pero un cobot puede estar al lado de una persona. Usualmente maneja una poca carga útil y puedes aplicarle, tal vez algunos tienen facilidad de programación con aprendizaje, donde tú mueves el bracito y te va siguiendo el bracito. Entonces, puede estar al lado del operario y puede trabajar en conjunto entre el brazo, que es en este caso es el cobot, con el ser humano para realizar una serie de tareas. El otro, en tercer lugar, está los manipuladores móviles. Ese también es otra área de interés a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tienes una plataforma móvil que se desplaza, por ejemplo, llámase Amazon, llámase empresas de logística, le pones un brazo robótico y tiene que estar agarrando una serie de productos, ubicarlo en anaqueles, tal vez el tema
de hacer el traslado, el inventariado y demás. Entonces, todo lo que es sector logístico por ahí, usualmente podría estar enfocado en el tema de manipuladores móviles. Claro que también tienes áreas de exploración, como el sector mina, el sector de exploración y demás, ¿no? El otro está en el tema de los gemelos digitales. Eso también es otra área que ha entrado con fuerza. ¿Qué son los gemelos digitales? Pues es cuando tú creas una representación 3D o realidad virtual o creas un mundo virtual para poder representar un objeto que existe en el mundo real y tratar de replicar los mismos movimientos. Entonces, esto ayuda mucho para el tema educativo, por ejemplo, o cuando quieres realizar una serie de procesos, creas un gemelo digital, escaneas todo este proceso y lo replicas en un mundo 3D y tratas de aplicarlo bajo ciertos entornos y aplicaciones dinámicas y para poder ejecutarlo. Y una vez que tú veas cómo se desenvuelve esto, ya puedes aplicarlo en la realidad. Usualmente, cuando no tienes acceso a esta clase de productos tecnológicos, pues aplicas un gemelo digital o un desarrollo a nivel de simulación. Entonces, el tema de los gemelos digitales ahorita está más en auge con el tema de los desarrollos que se están realizando, con el hiperrealismo a nivel de simulación y además ahora que están integrando la inteligencia artificial con simulaciones, donde la simulación se va actualizando conforme el usuario va necesitando. Entonces el usuario va navegando en un entorno 3D, la inteligencia artificial procesa esa información y considera de que debería de crearte una serie de objetos y te lo va renderizando en tiempo real. Entonces ya no tienes que crear un objeto 3D del inicio, sino creas un objeto base y este se va acondicionando a las características del usuario, a sus requerimientos, a estos datos que le vas mandando y te va creando un entorno que se va mostrando en tiempo real. Y el otro que es el campo de los humanoids, que es los robots humanoides, que también está entrando con bastante fuerza. Como bien me presentaron, yo soy candidato a doctor en robótica humanoide bípeda. Soy uno de los pocos latinoamericanos que está enfocado en ese campo de acción. Mi campo es específicamente la estabilidad. Y ahí es donde se ve que hay varias empresas que ya se han entrado. Yo lo vengo diciendo de hace 3 años. Ya sabía que iba a venirse y 2024 ya ha entrado con bastante fuerza porque ya están mostrando la gran producción de robots humanoides en diferentes empresas y pues 2025 ya van a entrar a la comercialización, desde empresas chinas, francesas, alemanas, estadounidenses, aproximadamente ahorita empresas de robots humanoides bípedos, creo que hay algo de unas 30. El año pasado habían unas 15. El anteaño pasado habían como unas 8 y así sucesivamente. O sea, estamos hablando de un crecimiento exponencial porque todo el mundo que está metido en el campo ya sabe de que eso es el nuevo boom de la inteligencia artificial, es lo próximo que se va a venir. Y bueno, pues los mayores desarrolladores en temas de inteligencia artificial también ya están involucrando el tema de la robótica humanoide para todas las diferentes soluciones, tanto a nivel industrial, a nivel empresarial, a nivel educativo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos en América? Pues en América, de los datos que se tienen del 2022 y 2023, las instalaciones aumentaron un 8% a 56.053 unidades a comparación del 2022, pues superando, pues a comparación del 2018, recuerden el tema, un lapsus de pandemia, con 55.212 unidades. En Estados Unidos, el mayor mercado regional representó solamente el 71% de las instalaciones en América en 2022. O sea, digo solo, pero solo a nivel mundial, porque ya sabes que estamos hablando de un marco versus continente asiático, un 70-10, pero dentro de ese 10%, imagínate, Estados Unidos abarca el 71%. Eso significa cuán atrasados estamos nosotros comparado con Estados Unidos y otros países. Lo puedes ver acá, que en México, por ejemplo, las instalaciones crecieron hasta esa fecha un 13%. En Canadá la demanda cayó un 24%, pero México se mantuvo ahí en el tema de las instalaciones con robots industriales. En Brasil se instalaron 1.858 robots en lo que fue en el año 2022, lo que representa un aumento del 4%. Entonces ya te das la idea cómo vamos en continentes, cómo vamos en América, cómo van los países, qué país es el que está más sobresaliente en tema de robots industriales en Latinoamérica. Entonces, o mejor dicho, en el continente americano, después de Estados Unidos, México. Entonces, Estados Unidos, de ahí le sigue México, de ahí te podrías explorar Brasil y otros países. Entonces, en Sudamérica, para tener una idea de lo que tenemos datos del 2016 al 2021, si hacemos una comparación,
Pues Colombia, el parque de robótica industrial no sobrepasa las 500 unidades a lo que fue el año 2021. Imagínate, solamente 500 unidades. En 2020 se informó la instalación de solo 39 unidades, lo que supuso una caída del 82% en comparación con las 785 unidades del 2019. De estas 139 unidades, 88 se instalaron en Argentina. Entonces, cuando estamos hablando de que se instalaron pocas unidades, fíjate de que de los países que sí lograron instalaciones, estamos hablando de Colombia, unas pocas unidades, Argentina también. ¿Y qué pasa con Perú? Pues Perú está en el resto, está en el otros, donde el resto de las instalaciones tuvieron lugar en Chile, Colombia, Perú y Puerto Rico. En la gráfica, ahí tú estás viendo que, por ejemplo, esta barrita que está grandecita, de lo que fue la proyección del 2021, de lo que se tenemos estos datos, porque recuerda que estos datos a veces no son públicos, son datos que tú tienes que comprarlo a la Federación Internacional de Robótica y ellos te venden la última información. Y luego ellos te comienzan a soltar de manera dosificada, pues datos más antiguos, anteriores. Y tú dispones de esa información. Entonces, de esos datos que se tiene del 2021, fíjate, sí nos podemos dar cuenta que México tuvo 90.000, no, 9.000 instalaciones de robots industriales comparados con la proyección, estamos hablando de 1.200 de Brasil y 800 del resto de Sudamérica. Entonces, México le lleva tanto a Brasil como China le lleva tanto a Estados Unidos, para que tengas una referencia. Ya. Y de los datos, de los pocos datos de lo que se tiene del 2017, aquí tenemos un dato donde sí aparece Perú, en el año 2017. O sea, obviamente ha habido un crecimiento a nivel de Perú. Yo he sido testigo a veces con las empresas que me contactan, pero por lo menos acá te puedes dar una referencia en comparación con otros países. Acá tenemos sector de alimentos y bebidas, textiles, maderas y papel y demás. Entonces, fíjate cuánto es la gran implementación que tuvo México, principalmente. México tuvo acá en el sector automotriz. ¿Por qué? Porque tiene planta de ensamblaje. ¿Perú tiene planta de ensamblaje? No, ¿por eso qué? Por eso que tiene cero. Entonces, si tuviéramos una planta de ensamblaje, cero versus 20.843 año 2017. Ahora, para quienes no sepan, con el tema del puerto de Chancay, se está hablando sobre el tema de que esto va a abrir bastante el mercado, al mercado internacional, a Perú. Y esto está trayendo inversionistas y está trayendo empresas al extranjero y se está mencionando también la posibilidad de que van a venir plantas de ensamblaje de automóviles. Eso nos ayudaría bastante. ¿Para qué? Para que podamos lograr lo que México logró hace unos 2017, pero lo que ya está impulsando de hace unos 25 años, Perú podría entrar recién a esa carrera con estas plantas de ensamblaje que podrían venir grandes empresas a poder producirlo. Entonces, Perú, entonces, en este gráfico de lo que se tiene, ¿qué es lo que más produjo? Pues sector alimentos y bebidas, que tú ya te debes tener en mente qué empresas son las que están metidas ahí, pero tenemos también el sector metalmecánico. O sea, Perú es metalmecánico, sector alimentos y bebidas. Y de ahí unas dos, por ejemplo, plástico y productos químicos, y los otros, pues otros sectores están en otras ramas, que es iniciativas, otras áreas, pero que no se contabilizan ahí. Entonces, es difícil también contabilizar estos datos. No es fácil ir a cada empresa y pedirle información. Por eso es que se tiene información antigua. Pero de igual manera, ya ves acá que está primero México, Brasil, le sigue Argentina, le sigue Chile, le sigue Colombia y de ahí Perú, de Puerto Rico, Venezuela y demás. Entremos a los desafíos en el Perú, pues de manera resumida, principales obstáculos es el tema de la innovación. Por ejemplo, hay un alto costo de ejecutar actividades de innovación bajo una encuesta que se realizó a la innovación en la industria manufacturera y empresas de servicios, se obtuvo de que hay un alto costo del 28,3%, la mayoría dijo eso, el contexto macroeconómico y político inestable 26,7%, porque créelo de que esta inestabilidad, estas peleas innecesarias y fuera de lugar que se encuentra en nuestro entorno político genera inestabilidad, genera desconfianza a empresas del extranjero en que se puede invertir, no puede invertir y demás. La percepción de riesgo económico excesivo también el, el, el percibir si va a haber riesgo o no va a haber riesgo, entonces eso también afecta. Motivo para innovar, pues la cultura empresarial. Y siempre yo, en cada conferencia que yo doy, siempre lo menciono. El gran problema aquí, principalmente, es la cultura. Y ahora se lo voy a reforzar con la siguiente diapositiva. ¿Ya? La cultura empresarial, si las empresas fomentaran una cultura de investigación tecnológica, pero que también promovieran como comunidad. A veces piensan de que ser empresa significa ser enemigo. Yo soy quien produzco algo y todos son mis enemigos porque son mi competencia. O sea,
Eso al final no los va a llevar a nada. Esas serán empresas que nunca han salido al exterior o empresas que no conocen un entorno global. Entonces, las empresas lo que tienen que ver es cómo trabajar de manera colaborativa. Por eso es que existe un gremio, si no, no existiría la Sociedad Nacional de Industrias, no existiría un colegio de ingenieros y demás, porque los gremios se juntan, ven cuáles son las necesidades en común y ven qué estrategia pueden manejar de manera colaborativa y en conjunto y trabajar en equipo. Entonces, uno, es la cultura empresarial que toda empresa debería fomentar para poder generar innovación y también posibles desarrollos. La idea generada al interior de la empresa, a veces el 69% impulsa la innovación, una necesidad por el jefe de mantenimiento, por el jefe de planta, que está en contacto y encuentra esta necesidad, comienza a buscar y esas iniciativas provienen de ellos, ¿no? El 76,1% del monto total invertido en innovación provino de recursos propios, seguido por recursos privados 22,3% y recursos públicos 1,6%. Entonces, si bien el Estado promueve el tema de Innovate Perú, también con CITEC, más para investigación, también con universidades y otras instituciones de innovación, pero podemos observar que la mayoría proviene de recursos propios. ¿Por qué? ¿Por qué recursos propios y no tanto de recursos del Estado? Porque a veces estas iniciativas eh, son de acuerdo a la necesidad de la empresa y en una conferencia que también brindé justo en la Cámara de Comercio, hablando con otros profesionales, coincidíamos en que a veces las necesidades que tienen las empresas no están tan afinadas con lo que ofrece, tal vez los fondos de financiamiento. A veces te dan un fondo muy general, pero tú tienes una necesidad muy específica y si te dieran el dinero para eso, y agarrarías y lo implementaras, pero tienes que adaptarlo, tienes que agregarle otro concepto adicional para empaquetarlo y darle ese formato y te puedan aceptarlo. Pero la mayor cantidad de iniciativas hasta la actualidad provienen por parte de las propias empresas que deciden juntar su dinero, invertir y pues instalar pues un sistema automatizado, pues. Y deberíamos nosotros de entender de que aquí en el Perú principalmente abarca la microempresa, la pequeña empresa, no abarca empresas grandes. O sea, pensar de que yo voy a hacer instalaciones robóticas y todo el mundo me va a contratar es vivir sueños, vivir desconectado de la realidad peruana. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la realidad peruana te das cuenta de que la mayor cantidad de empresas son micros y son pequeñas. Pregúntate, ¿la microempresa va a poder comprarte un robot industrial, instalarte un robot de 50.000, 60.000, 80.000 o proyectos grandes de 100.000 o de $200.000? No, simplemente lo que va a hacer es llamarte, preguntarte y chao. Llamarte, preguntarte y chao. Ahora, que pueden haber empresas pequeñas o medianas que sí pueden adquirir esto, sí, pero ya depende de la estrategia que uno realice. Entonces, ahí es donde tú tienes que buscar una solución a medida para la realidad peruana. No simplemente buscar un paquete internacional, yo agarro, vengo y hago las soluciones. No, tienes que pensar cómo es la realidad peruana y adaptarte a esa realidad peruana, que es compleja, sí, porque si no fuese compleja, ya tendríamos un montón de robots instalados, empresas productivas y estaríamos tan igual o mayor que México. Pero esa no es la realidad de nuestro país. Entonces, hay que hacer un trabajo el triple que lo que harías en cualquier otro país. Si en México, en Argentina, en Brasil lo hacen así, en Perú tienes que hacer hasta el triple o el cuádruple de trabajo. Y usualmente el hacer el triple o el cuádruple, pues te cansas y ahí es donde desisten. Y es por eso que ya no desarrollan tecnología, ya no invierten, porque cuando conocen más la realidad peruana se dan cuenta con un montón de barreras y al final dice, ¿para qué perder tiempo? Agarro, me voy y se fue. Entonces ahí es por eso es que no se logran muchas instalaciones, porque es mucho trabajo que se tiene que realizar. ¿Pero es imposible? No. Pero por eso todo tiene que ver con el tema del cambio de cultura. Crear una cultura, pero una cultura pensando como comunidad, no una cultura pensando de manera egoísta en uno. No solamente basta en yo fomento esto porque quiero ganar plata. Tienes que fomentar algo para fomentar una cultura, para que todos entiendan por qué se tienen que hacer las cosas, cómo se tienen que desarrollar las cosas, y durante toda esa cultura ahí es donde poco a poco vas a comenzar a incentivar pues una comunidad que comience a pensar, a desarrollar, a estar más abierta a este tipo de desarrollos, y cuando ellos estén en ciertas empresas, ellos van a ser los principales difusores sobre este tema de tecnologías, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo datos de lo que fue del año 2012-2013 de la microempresa, pero vemos que hay un gran número. Por ejemplo, 2012-2013, imagínate, 739.537, año 2012, 789.565 microempresa, versus pequeña empresa 43.924, mediana y gran empresa 8.112. Entonces, es un mercado reducido, la pequeña, la mediana y la gran empresa. ¿Qué tenemos que hacer en el Perú?
que la microempresa pase a pequeña empresa, que la pequeña empresa pase a mediana empresa y la mediana empresa pase a gran empresa. Entonces, ya hemos visto algunos desafíos. Desafío de tener esta cultura tecnológica, desafío de poder invertir, tener una cultura empresarial, desafío en este caso también de la resistencia al cambio. Porque muchos se van a preguntar, ¿y si se malogra? ¿Y si no se recupera la inversión? A otras empresas del sector le funcionó, hay un desconocimiento en manejarlo. Entonces van a haber muchas preguntas que tú vas a tener que absolver y explicarles para que ellos puedan ver y tratar de disminuir esa resistencia al cambio. Hay empresas que han estado manejando con sus máquinas durante 30 años y te van a decir, pero mi máquina está funcionando bien, solamente necesito un parchecito y sigue funcionando 10 años más. Y no van a querer cambiarlo. ¿Por qué? Porque cambiarlo significa mayor inversión y la pregunta es, van a querer invertir, pero la cuestión es que tienes que hacerle entender de que mayor inversión involucra mayor producción y si es que ellos quieren vender más. Entonces, es un tema de resistencia al cambio que uno tiene que trabajar. Y aquí quiero darles una pequeña historia que siempre lo comento y que a veces ayuda a ejemplificar un poco sobre nuestra realidad peruana. El desafío de las políticas públicas y apoyo gubernamental. No sé si ustedes conocerán a Juan Alberto Grief, pero ayuda a entender un poco la realidad peruana. Juan Alberto Grief fue el primer peruano en poder desarrollar un automóvil a toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Imagínate, el primer automóvil construido 100% peruano fue por Juan Alberto Grief. Él fue donde el presidente, que en este caso fue Augusto B. Leguía, y pues le quiso mostrar su desarrollo y él le planteó un proyecto a Augusto B. Leguía diciendo que queremos fabricar este auto peruano y con eso se pueda tener plantas de ensamblaje. Imagínate, podamos exportar automóviles en toda Latinoamérica. Fue con esa idea, con esa ilusión, y Augusto B. Leguía, como estarán observando en la presentación, que le dijo, pues nosotros necesitamos de los productos de países avanzados y no experimentos con productos peruanos. Y con eso, pues, le cerró la oportunidad y no solamente a Juan Alberto Gref, sino también le cerró la oportunidad al Perú por tener una limitante en el pensamiento crítico. A veces las personas, de acuerdo a las decisiones que tomen, pueden afectar pues el futuro de un país, pues. En este caso sí, porque imagínate, si hubiera tenido en ese momento una pizca de apoyar este tipo de desarrollos o ser empático con el tema de que al inicio es difícil, pero luego creamos una cultura, desarrollamos tecnología, la mejoramos porque nadie empieza 100% funcional, sino que tiene que mejorarse con el tiempo, pues actualmente tendríamos planta de ensamblaje, fabricaríamos automóviles y como ya vieron los datos estadísticos, pues estaríamos punteros. Hasta apostaría que le ganaríamos a Brasil en tema de implementaciones con plantas de ensamblaje de automóviles. Pero pues eso fue uno de los puntos críticos que por qué estamos atrasados como país. Entonces, y el gran problema también es porque apostaría, apostaría todo lo que quieran de que existen personas de que siguen pensando así en nuestro país, año 2024. Existen personas que piensan así y tienen cargos. Existen personas que piensan así y están desde la época del colegio, o están en la academia, están en la universidad, están por todos lados. Entonces, ¿cómo tú les ayudas a poder entender eso con la cultura? Por eso que le dije, el principal problema de nuestro país es la cultura. Si hacemos una difusión a nivel de cultura, a nivel escolar, a nivel educativo, universitario, a nivel académico, a nivel profesional, a nivel empresarial, entonces poco a poco vamos a ir trabajando eso, ir difundiendo. Entonces, esa es la parte más difícil, que a veces no nos damos cuenta, pero en realidad lo tenemos siempre a la vista. Entonces, ya les comenté parte de los desafíos que tenemos en nuestro país y quiero comentarles, por ejemplo, también uno de los desafíos, el tema de la infraestructura tecnológica. Como NFM Robotics, por ejemplo, cuando he ido a visitar algunas empresas, por ejemplo, como ahí están viendo una representación, pueden tener máquinas, pero que se pueden automatizar. Entonces, siempre van a haber soluciones, siempre se va a poder brindar soluciones a las empresas que han estado trabajando de manera manual y quieren incrementar su productividad. Ahí, por ejemplo, estás viendo un brazo robótico que el robot, que con una serie de ventosas, toma la placa y comienza a doblarlo para hacerle el doblez.
¿Y por qué necesitarías un brazo robótico en este tipo de situaciones? Porque si te fijas, viene una prensa que puede que tenga 1 tonelada de presión, que está perforando, y las personas a veces tienen que meter la mano ahí para hacer los agujeros, los huecos. Pueden buscar en YouTube y van a encontrar eso, que sí existe personas que agarran y meten las placas y tienen que sacarlo y estar en constante cercanía durante muchas horas mediante una prensa que presiona por más de 1 tonelada. Imagínate que una de esas corres el riesgo de que le pueda afectar de manera física, lo cual ha ocurrido. He visto empresas que le ha ocurrido eso y ahí recién toman reflexión y dicen, necesito un robot. O sea, ¿y por qué no los pensaste antes de afectar la salud de una persona? Entonces, ahí es donde se aplica el tema de la robótica industrial, donde son procesos que son dañinos, procesos que son repetitivos, monótonos, donde quieres incrementar la producción, la productividad de tu empresa y obviamente pues quieres salvaguardar pues la salud de las personas, su integridad. Pues entonces ahí puedes aplicar un brazo robótico. Ahí, por ejemplo, estás viendo un brazo robótico, una representación de un proceso de una planta, donde acabas pues por una cinta transportadora, está el proceso, pues y el robot agarraría pues uno de estos cilindros y luego tendría que colocarlos dentro pues, de esta cinta transportadora o generar un proceso de clasificación y demás que podrías integrarle un sistema de visión, etcétera, etcétera. Entonces ahí estás viendo las imágenes y miniaturas de un proceso real donde utilizas un brazo robótico y tiene que tomar las piezas para un proceso de clasificación. Aquí el tema de un brazo robótico con el tema de soldadura, soldadura MIG-MAG. Entonces tienes, por ejemplo, acá una máquina que se le adapta para el tema de la soldadura de un tipo de piezas, podría ser una soldadura de fierro, y tienes acá la antorcha. Entonces la antorcha se le coloca aquí al brazo robótico, obviamente ya tiene instalado acá su máquina de soldadura, por ahí abajo tendrá su limpia antorcha, etcétera, etcétera, pero tú ya utilizas el brazo robótico para que haga una soldadura mucho más precisa para que sea mucho más fina y pues pueda producir en mayor cantidad. Entonces, esta es una representación de cómo utilizarías tú pues un brazo robótico enfocado netamente en soldadura mecánica. Como NFM Robotics hemos hecho proyectos, en este caso ustedes están observando cuando se hizo la instalación, en este caso de un robot de soldador, donde hice el diseño de la mesa circular para incrementar pues la productividad de esta empresa metalmecánica. Ahí están viendo pues el bracito robótico funcionando en el proceso. Ahora, esto no es fácil. O sea, una cosa es hacer un prototipo y otra cosa muy diferente es hacer un proyecto de ingeniería donde tú firmas contratos y si tú no cumples los contratos, te penalizan y tienes consecuencias. Entonces, a nivel de pregrado, que yo les digo y la recomendación para todos ustedes es aprendan todo lo que puedan. Aprende todo lo que pueda, porque una vez que aprendan todo lo que pueda, a nivel profesional, el tema no es aprender, el tema es la responsabilidad que tú vas a tener y que tienes que ser lo más preciso al hacer algo. Una cosa muy diferente es decir, sí, yo puedo programar un brazo robótico. Y otra cosa es que yo te diga, hazme esta instalación en el tiempo adecuado. Y si tú no la haces, te voy a penalizar y te van a caer deudas o te vas a sentenciar o lo que fuese. Entonces ahí vas a reflexionar y te vas a asustar, porque te vas a dar cuenta que estás entrando al mundo profesional. Ya no estás en el mundo estudiantil, donde fallé, pues, no importa, se malogró, quemé una tarjeta, quemé un PIC. Pues no importa, se malogró, pues. No, pues entonces aprendan todo lo que puedan para que luego en el mundo profesional poco a poco adquieran experiencia y se puedan integrar. Aquí quiero mostrarles algunas imágenes de la ingeniería peruana que vengo desarrollando. Por ejemplo, acá está con un robot de una marca que por ahí les podría parecer conocida. Es un robot de 200, una carga útil de 110 kilos. Imagínate, es un robot muy pesado, entonces tienes que manejarlo con cautela. Y acá está pues el bracito robótico que les mostré de ejemplo, que ya estaba haciéndole también el mantenimiento. Esto lo instalé en el 2020 y justo 2024 me he dado una vuelta con la empresa para hacerle el mantenimiento, pues ya hacerle lo que corresponde, pues. Entonces eso maneja una conexión con el cliente, pasado años. Aquí algunos de los productos, por ejemplo, que también está, que se ofrece a nivel educativo como un brazo robótico colaborativo, como un módulo de enseñanza, donde puedes manejar el tema de la colocación de piezas, la manipulación, las trayectorias, la programación del robot y integrarle tal vez una cámara y acá para un proceso de jugar ajedrez también. Ese es uno de los productos que estamos ofreciendo para nivel universitario. Y este aquí, el robot Unity también, ¿por qué? Porque como NFM Robotics somos aliados de Unity. Entonces quiero reproducirles un poquito este videito que hemos hecho.
Tu piel suma y sublima, romántica que mueve sin parar. Invitamos al despertar, en el eterno rojo de soluciones que van. De hasta tumbes no hay más. En la empresa y la industria hoy, la tecnología. Sí se escucha, ¿no? Bueno, espero que sí se haya escuchado. Bueno, es una musiquita que se le puso al, al video y como están viendo ahí, tenemos al robot Unitree. El robot Unitree, pues es una empresa china y ellos son desarrolladores ahora de un robot humanoide. Está el G2. Entonces ahorita está que está casi a la vanguardia también con Boston Dynamics con su nueva generación de robots humanoides. Y Unitree, pues ahí encuentran los robots cuadrúpedos. Entonces, como NFM Robotics, somos aliados de Unitree para poder darles facilidades con este tema de robots cuadrúpedos para inspección en planta y también para nivel educativo, ¿no? Entonces ahí están viendo pues el robot cuadrúpedo, ¿no? Ya está. Y bueno, otro videito que también quería compartirles de los robots de soldadura colaborativa. Ahí están viendo que se está colocando el robot para hacer una prueba, para soldar, y se va a dar cuenta que ya no se requiere para la soldadura colaborativa estar programándolo en el Tispenda, sino que tienes una alternativa más práctica, donde tú le enseñas al robot cómo poder soldar. Y no es complicado, porque precisamente está hecho para operarios que no están familiarizados con el nivel técnico. Entonces, agarras al robotcito, le indicas el modo de programación, seteas el punto de grabación de la secuencia, luego lo muevas a al siguiente punto de trayectoria, luego presionas el botoncito para poder grabar el siguiente punto, luego te mandas así al otro punto. Entonces tú le puedes indicar que quieres hacer una soldadura lineal y de ahí le dices que reproduzca. Y ahí comienza a soldar, ¿no? Claro que dentro de de la soldadura, tú puedes decirle que sea una soldadura con una serie de efectos que para no solamente sea lineal, sino que también haga una pequeña curvita para mejorar el tema de la soldadura y pues puedes darle alguna serie de acondicionamientos, pues dependiendo de lo que requiere el cliente. Ahí están viendo el cordón de soldadura, pues que se ha realizado. Bien, entonces espero que les haya gustado la conferencia. He tratado de hacerlo lo más dinámico posible, explicándole las posibles causas y razones de por qué tenemos este desafío acá en el Perú, que es difícil, pero no imposible, y que podemos seguir trabajando. Y ahí están encontrando pues las redes sociales en las cuales estoy involucrado. Uno es mi fanpage personal, me pueden encontrar como Nicolás FM. Dos, soy el presidente de la RAS Perú, 2021 hasta el 2024. Ahí van a encontrar ahí las redes sociales de la RAS Perú y Triple RAS Perú. Tercero, como Robotics Lab, o sea, como NFM Robotics, que es mi empresa, tengo una iniciativa de Centro de Investigación y de Desarrollo en Robótica llamada Robotics Lab. El objetivo es formarlos como investigadores netamente y seguir unas dinámicas. ¿Ya? Para ello tengo sedes también en algunas universidades y por si ahí les interesa este tema, pues pueden buscar como Robotics Lab PE. Ahí me buscan en la fanpage y me escriben también para saber. Y el otro es la comunidad de Robótica Perú, que esta es una comunidad libre de acceso para todo el mundo, para todo, mejor dicho, para los peruanos nada más, para los peruanos que estén en el extranjero o estén aquí en nuestro país que les guste la robótica o están haciendo proyectos o quieran aprender un poco más. La idea era poder centralizar a toda esta comunidad porque siempre como estoy metido en este campo, conozco varias personas, estudiantes profesionales, egresados, y dije, pues vamos a reunirlos a todos y puedan hacer networking y puedan aprender, puedan compartir, etcétera. Entonces, si te interesa, te gustaría participar, compartir también información, puedes unirte a la comunidad de Robótica Perú. Solamente escaneas el QR y te unes. Y es libre y puedes compartir tus actividades también. Bueno, muchas gracias. Esa fue mi presentación. Si tienen algunas preguntas, pues la pueden hacer. Muchísimas gracias de todo, ponente Nicolás. Y acá hay algunas preguntas de los compañeros de la sesión. César, por ejemplo, pregunta, ¿qué software se usan para gemelos digitales?
Sobre el tema de gemelos digitales no te puedo comentar mucho porque no es mi campo de acción. O sea, sé a grandes rasgos sobre el tema de los desarrollos de tema de gemelos digitales, pero no podría darte más información adicional sobre ello. Pero si quisieras que te comente sobre eh, tal vez cómo indagar, pues yo te recomendaría, tal vez pueden que haya más información en internet, en YouTube, informarte ahí sobre datos específicos, o sea, o también papers de investigación. En papers yo te recomendaría pues el IEEE Explore, el Google Academic. En la IEEE Explore, lo que son de la IEEE, pues puedes acceder a las últimas publicaciones, lo filtras por su nombre en inglés y ahí vas a encontrar los últimos artículos relacionados, ¿no? Ok, muchas gracias. Y también Pedro Muñoz pregunta acá en el chat, ¿cómo se evalúa si un proyecto de robótica es rentable? En el caso de robot, por ejemplo, del brazo robot, Eh, del proyecto, para ver si es rentable o no, pues va a depender del tipo de proyecto que te van a presentar, cuál es el alcance, qué es lo que ellos quieren hacer, y sobre eso tú tienes que, pues yo le tengo que ofertar, en mi caso yo le oferto una solución, de ahí tiene que haber una negociación, tiene que ver si es conveniente, tiene que ver también cuándo lo van a implementar, porque no todos los que te preguntan significa que lo van a implementar ahora, solamente están consultando para indagar o están consultando porque la implementación es para el próximo año o están separando presupuesto. Diría que la rentabilidad primero va a depender de que tú entiendas claramente cuál es el problema, cuál va a ser tu solución y sobre esa solución que tú le vas a brindar, eh, cuánto exactamente es lo que a ti te va a costar. Y obviamente la rentabilidad tú tienes que colocarle tu margen. Y con ese margen, pues si la empresa acepta, pues se está volviendo rentable, pues. Pero también va a depender a qué clase de clientes tú vas a ir. O sea, es una serie de variables que tienes que tomar en consideración. claro. Acá contamos también con otra pregunta de César que dice, ¿cuáles son los impactos que se tuvieron en la instalación del brazo para soldar? ¿Cuáles son los impactos? ¿A qué te refieres con impactos? ¿Te refieres a eh, mejoras productivas? ¿Impacto en impactos durante el Tal, desarrollo de la instalación? tal vez se refiere a los desafíos que se tuvo, ahí dice, ahí menciona en el chat, el impacto económico o, o el tiempo para la empresa. Pues claro, o sea, la empresa invierte y de ahí tiene una rentabilidad. El empresario, o sea, cuando tú conversas con una empresa, dependiendo del tipo de empresa, pues tienen su área también donde ellos analizan y ven su rentabilidad, si le conviene o no le conviene. Entonces, los impactos que se tuvieron, no, más que durante la instalación, sería una vez teniendo ya la solución a llave en mano. O sea, una vez que tienes la solución en llave en mano, pues tiene que haber una rentabilidad también para ellos. Y usualmente ellos lo podrían tener, recuperar, por ejemplo, eso en un año, en dos, etcétera. O sea, tienen que ver cuánto les va a demandar, pero como te digo, va a depender del tipo de empresa. O sea, no es lo mismo trabajar con una empresa mediana que una empresa grande que una empresa pequeña. Cada uno tiene su manera, cada uno ve sus requisitos de la elección, del tipo de proyecto. Pero en sí, pues el impacto tendría que ser positivo, si no, no pediría una solución de esta manera. Además, debería de haber un retorno de inversión, por lo menos dentro de un año aproximadamente, o si lo tienen en menos tiempo, mucho mejor. Pero va a depender también de cuánto es la cantidad de productos que se está generando. Por ejemplo, del brazo robótico que yo mostré, ellos manualmente producían, si no me equivoco, en un día algo de unas 20 piezas soldando. Entonces, y trabajaban tres operarios, o sea, tres operarios por 20 piezas soldando, o sea, diferente tipo de soldadura que realizaban por cada pieza. En cambio, con el brazo robótico, por ejemplo, se triplicó eso. Entonces, en la mesa tenía para poder soldar, si no me equivoco, algo de 39.
soldar esos 39. Y lo podía hacer pues unas 4 veces al día aproximadamente. O sea, yo diría que triplicó. Si quisiéramos resumirlo, yo diría que triplicó la cantidad de piezas que producía y redujo el personal. De lo que habían tres personas, lo redujo. Preguntas al parecer, por lo que veo. Entonces, con esto estaremos finalizando la charla. Muchísimas gracias, doctor. En todo caso, Nicolás, por el tiempo, obviamente, por la charla estuvo bastante interesante y a los chicos saben un poco más acerca de la robótica en el Perú. Y también muchísimas gracias a los chicos por asistir a este tipo de eventos, ¿no? Aquí en el chat les dejo un link en donde podrán ver los demás eventos que les tiene para ustedes RAS preparados y se puedan inscribir a los distintos tipos de estos y puedan disfrutar también de su contenido. Eso sería Muy bien, todo por muchas la gracias reunión. por la invitación. Disculpa, muchísimas gracias a todos.